Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel mi guarda, interceded por mí. Siguiendo con la primera parte del Catecismo, el Credo, y dice San Pablo a los filipenses: tened entre vosotros los mismos sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó a sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Vamos a hablar de esa parte de padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció. Jesús se hace hombre como nosotros para poder morir. Recuerdo ahora una clase que nos dio un profesor que venía de Roma, Aranda, especialista en teología espiritual, Antonio Aranda. Estábamos en una reunión con sacerdotes de todo el país, pero organizada por la Universidad de La Sabana y la diócesis de Zipaquirá, en una casa de encuentros. Y estábamos con sacerdotes, vuelvo a repetir, de todo el país, muchos de ellos de Zipaquirá, a quienes recuerdo mucho y los encomiendo. El caso es que don Antonio nos pregunta a los sacerdotes que estábamos allí: ¿para qué nació Jesús? Entonces, gran silencio. Pues, hombre, ¿quién va a responder ante una pregunta para uno quedar mal? Y entonces vuelve y pregunta: ¿para qué nació Jesús? Y después de muchas disquisiciones dice: para poder morir. Para poder morir. Porque como Dios no podía morir, se hace hombre para poder morir. Pues si uno dice: pero es que estaba escrito, entonces no vale la pena. No. Pues ya vamos a mirar algo que a mí me ha impactado mucho y que lo hemos meditado en otras ocasiones, pero la frase de San Pablo también, que Jesucristo se hizo pecado por amor nuestro. Y uno dice: ¿qué quiere decir se hizo pecado? Pues cuando uno mira la cruz, uno mira qué es lo que nosotros nos hemos hecho cuando cometemos pecado. Jesucristo asume todo el dolor, asume todas las cosas que nosotros hemos hecho y las consecuencias de ese pecado, que dentro de las consecuencias de ese pecado, desde el pecado original estaba la muerte. Y vencida la muerte, viene la resurrección. La muerte no tiene la última palabra. Antes sí la tenía, o parecía que la tenía, pero cuando viene Jesús, ya la muerte no tiene la última palabra. La muerte es simplemente un paso
para llegar al abrazo con Dios. Es la puerta que hay justo para yo encontrarme con la persona que yo más amo. Por eso tenía razón aquella sobrina del padre Pablo que decía, el día más feliz de la vida es el día que uno se muere, porque es el día en que nos encontramos con quien nosotros amamos. Pues vamos a pedirle al Señor, ayúdame a darme cuenta, pues, y agradecer todas las cosas que hay en torno a esa encarnación tuya, que tú te haces hombre para mostrarnos, para llevarnos, para mostrar al hombre al mismo hombre, pero fundamentalmente para poder morir. Dice el Papa Benedicto en una audiencia de junio del 2012, tened los mismos sentimientos de Cristo, los sentimientos propios de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Amor, generosidad, humildad, obediencia a Dios, entrega. Pues, si estamos mirando la muerte, ¿para qué murió Jesús? ¿O por qué murió? Por amor. Más que la cantidad de sangre, la cantidad de tortura que hubo en la cruz, lo que hay es un exceso de amor. Un amor llevado hasta el extremo, hasta la última gota de su sangre. Por eso, cuando San Pablo habla a los filipenses, a los efesios, que dice a los maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Hasta qué punto Cristo amó a su iglesia? Hasta entregar la última gota de su sangre. Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Amor, generosidad. Y aquí vamos mirando en nuestra vida, pues porque al mirar esa entrega de Jesús, ese tener los mismos sentimientos de Cristo, viviendo hasta la última gota, esa generosidad. ¿Hasta dónde tengo que entregarme yo? Pues miremos a Cristo. Miremos a Cristo en la Eucaristía, miremos a Cristo en la cruz. Con generosidad, con humildad. Decía en Santos de Carne lo siguiente: tengo una amiga que es atea. Ella piensa que convencidamente atea. Me escribía hace poco que le parecía demasiado orgulloso pensar que Dios pudiese tener intención por ella, como si no tuviese otra cosa que hacer. Le resultaba ridículo pensar que Dios pudiera amarla. Y dice este autor: pienso que mi amiga está más cerca de Dios porque ha visto que le vendría grande un Dios así. El problema es que, como le viene grande, lo rechaza. Creo que ella está más cerca de los que han domesticado a Dios y hecho un Dios a su medida. El problema, en el caso de ellos, es que como no les viene grande, lo aceptan. Mi amiga está más cerca del verdadero Dios de Jesucristo que estos otros. A ella le ha escandalizado un Dios tan grande, un Dios que me ama y que da la vida por amor a mí. También contaba un sacerdote que se fue a hacer un campo de trabajo con unas niñas y pues a las chiquitas les correspondió y en un momento pues ayudar a limpiar y arreglar, cambiar las bancas de una iglesia, pintar la iglesia, mejorar la iglesia de un pueblecito chiquito. El caso es que a esta
a una de las niñas, le correspondió todo lo que estaba encima del altar, los candelabros, el mantel, limpiarlo, y después el crucifijo. Entonces empezó a limpiarlo y de pronto dice, uy, pero si es esto que estoy mirando es una persona que ha muerto. Pues, y en el fondo de su alma sintió ese, sí, he dado la vida por ti. Muchas veces nosotros nos damos cuenta del amor que Dios nos tiene por una sola persona en el mundo. Dios, por mí, Dios da la vida. Por eso, pues es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Dios, por mí, ha hecho todo esto. Y también que cuando tratemos a los demás, que no los metamos en un bulto, sino que nos demos cuenta de que Dios ama a cada persona. En particular, Dios me mira a mí. Es lo que decía San Juan Pablo II, que cuando él estaba en un sitio, no iba mirando multitudes, iba mirando personas, e iba encomendando cada persona. Nosotros, pues, vamos a pedirle al Señor que tengamos esos mismos sentimientos que tuviste tú, Señor. Sentimientos de amor, que tengamos amor, amor hasta el extremo, generosidad, humildad. Porque pues, siendo Dios, se rebajó para poder ponerse a nuestro nivel y subir con nosotros. Esa es la humildad. La humildad de una persona que se pone a nivel nuestro y nos ayuda a subir. Ahora, pues digamos que nosotros no tenemos que decir, yo me voy a poner al nivel de mis amigos, porque yo seguro que están, bueno, algunos, en muchos casos están más elevados, otros más bajos, pero Jesucristo nos dice, sé humilde. Ya hablaremos de la humildad en otro momento, pero sé humilde. Date cuenta de que Dios ha hecho todo en ti. El Papa Benedicto decía, no se trata solo y sencillamente de seguir el ejemplo de Cristo como una cuestión moral, sino de comprometer toda la existencia en su modo de pensar y de actuar. De darse cuenta de que no es simplemente vivir una serie de mandamientos, una serie de cosas que hay que hacer, sino que hay que amar. Decía el Papa, la oración debe llevar a un conocimiento y a una unión en el amor cada vez más profundos con el Señor, con Jesús, para poder pensar, actuar y amar como Él, en Él y por Él. En estos días que volví a llevar a la oración un texto, una meditación del prelado del Opus Dei, ahora para el Jueves Santo, en la que se muestra la institución de la Eucaristía, o se recuerda la institución, se revive la institución de la Eucaristía. El prelado del Opus Dei decía, la institución de la Eucaristía está y nos hace para que nosotros nos hagamos uno con Cristo y amemos a las personas que están a nuestro lado. Inmediatamente hace referencia a amar lo que
Jesús ama, a quien Jesús ama. Esa es la vida cristiana, vivir teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Dice el cardenal Saran, se hace tarde y anochece, sin Dios, el mundo solo puede seguir utopías y a los ídolos. Sin Dios, el mundo vive en el vacío, en la nada, en una inquietud y en un sufrimiento permanentes. Si el hombre deja de buscar a Dios, si se crea sus propios dioses al servicio de su plenitud personal, el verdadero Dios desaparece del horizonte del mundo. Sin Dios, el mundo solo puede seguir a las utopías y a los ídolos. Y se entiende, pues, por qué continuamente, pues, hay tantas personas que van diciendo, aquí está la verdadera felicidad, aquí está el verdadero amor, aquí vas a encontrar el éxito. Si hacemos esto, entonces seremos felices. Pues si vemos las grandes ideologías, el marxismo, el comunismo, el capitalismo a ultranza y todos los ismos, pues nos llevan a esto. ¿Qué es lo que va a cambiar el mundo? Vivir, pensar, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y llegar hasta el punto que tuvo, o que hizo, o que vivió Jesús. Dice el Papa, en este himno cristológico, Jesús dice, este himno parte de su ser en morfe tuteo, dice el texto griego, es decir, de su ser en la forma de Dios, o mejor dicho, en la condición de Dios. Jesús, el verdadero Dios y el verdadero hombre, no vive su ser como Dios para triunfar o para imponer su supremacía. No lo considera como una posesión, un privilegio, un tesoro que guarda celosamente. Más aún, se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, asumiendo la forma de esclavo, la realidad humana marcada por el sufrimiento, por la pobreza, por la muerte. Se hizo semejante a los hombres, excepto en el pecado, para actuar como siervo completamente entregado al servicio de los demás. La cruz nos lleva, pues, o este padecer nos lleva a encontrar la verdadera alegría, la verdadera felicidad. El Santo Tomás de Aquino, el obispo Barron, lo dice en una de sus charlas de catolicismo. Santo Tomás de Aquino dice que los hombres muchas veces intentan quitar a Dios para buscar la felicidad en otras cosas que no son Dios, y en otras cosas que no son Dios y que nos llevan a tener al honor, al placer y al poder. 4 cosas. Y decía, Jesucristo en la cruz nos muestra dónde está la verdadera felicidad. No está en el tener nada. Jesucristo en la cruz no posee nada, no tiene nada. No está en el poder. Aquí, pues, digamos que Jesús no está despojado de todo. No está en el tener cosas. No está tampoco en el honor. Vivir entregado, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, viviendo entregado, buscando amar,
buscando querer, al servicio de los demás. Volviendo a la explicación que decíamos hace un rato, por qué Jesucristo se hace pecado por los hombres, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el Papa San Eusebio de Cesarea, afirma, tomó sobre sí mismo las pruebas de los mismos miembros que sufren, hizo suyas nuestras humildes enfermedades. Se hizo pecado por amor a nosotros, pero también pues nos lleva a que entendamos un poco el sufrimiento. ¿Para qué sufrir? Romano Guardini decía lo siguiente: esta es la respuesta a la amarga pregunta, ¿por qué sufrir? ¿Por qué hemos de padecer cuando en nosotros todo quiere felicidad y tiende a crear? ¿Por qué morir? ¿Por qué tener que partir cuando la vida todavía no se ha vivido? ¿Por qué tener que entregar lo que tanto amamos? Y dice, solo la cruz puede contestar. La semilla no germinará en tanto que no muera en la tierra. Todos nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios y nuestra muerte son simiente celestial. Al unirnos con la voluntad de Dios, surge aquí la vida intensa, tanto para nosotros como para nuestro prójimo. Quiero creerlo, quiero confiar, estar al lado de Dios para que mi vida y mi dolor den un fruto eterno. Alguna vez, me acuerdo, estábamos en Juanambú y había leído hacía poco el libro de Salvifici Doloris de San Juan Pablo II. Ese libro que San Juan Pablo II escribió después de su atentado. Cómo Dios le participó el sentido del sufrimiento y le mostró el por qué y el para qué. Y él decía en ese libro de Salvifici Doloris, y se lo explicaba yo a un pelado que estaba bastante enfermo, y pues Jesucristo permite que nosotros padezcamos algunos más para que podamos ofrecernos junto con Cristo. Y en el caso de los enfermos, pues más ofrecerse junto con Cristo por la salvación de los demás, para sacar adelante el mundo entero. ¿Qué haces tú, Señor, en la cruz? Pues muchas veces la gente va diciendo, no, es que esta persona está sufriendo porque ha hecho cosas muy malas. Y la pregunta del millón es, miremos la cruz. Tú, Señor, ¿qué hiciste de malo? Nada. ¿Qué estás haciendo ahí? Pues ofreciendo hasta la última gota por amor a nosotros. Alguna vez alguien me decía, ¿y por qué la gente buena muchas veces sufre y tiene problemas? Pues la respuesta sería, pues Jesucristo está en la cruz para que nosotros salgamos adelante, para redimirnos. Nosotros somos corredentores con Cristo. Jesucristo quiso morir, vino y dio la vida por amor a nosotros. Sigue también Romano Guardini en ese libro de Via Crucis. Si yo pudiera comprender cuán sublime es sufrir por los demás. Todos tus dolores tienen una escondida dulzura porque tú sabes que de ellos
mana nuestra felicidad y nuestra salvación. No podría pensar yo lo mismo. No puedo soportar todo lo que me acongoja por mis semejantes. Ofrecer al Padre Celestial como sacrificio, junto con tu pasión de Redentor, mis zozobras, mis angustias, mis dolores, por todos los seres queridos, esposos, hijos, padres, hermanos, por todo el sufrimiento del mundo, por todo lo grande, puro y santo que está en peligro, por los muchos que yerran y que están en pecado y se han perdido a sí mismos. Si yo pudiera convencerme profundamente de que así mi dolor es una bendición para los demás, que participa de la fuerza de padecer del Redentor, atrae la gracia de Dios sobre otros y ayuda cuando todo socorro resulta ya inútil. El dolor entonces estaría realmente superado, vencido en su raíz más profunda. En lugar de estar descontento, sentiría yo mi angustia de la alegría de ayudar a Dios en su obra de amor y de redención. Señor, yo te pido de todo corazón, decía Guardini, si lo decimos nosotros, házmelo comprender, ensancha y engrandece mi alma para que entienda esta verdad de puro profunda, que es inefable e infunde mi amor para realizarla. Que las dificultades pequeñas, pues no hay que esperar una cosa grande, pero que nosotros con esas dificultades pequeñas estamos siendo corredores con Cristo. Estamos sacando adelante a las almas. Jesús asume nuestras dificultades, asume nuestros dolores. Y ahí está María, al lado de la cruz. Hay un periodista que ya falleció, que nació en Yugoslavia, Luka Brajković. Hace mucho tiempo leí su biografía. El caso es que a este le tocó huir de Yugoslavia cuando Tito llegó al poder. Se fue y en una barquita y llegó a Italia, y de Italia pues fue yendo de un sitio para otro hasta que terminó su vida en la Universidad de Navarra. Y él contaba en su libro, pues en su biografía, que un día, cuando ya se pudo reunir con su mamá, que se había quedado allí en Yugoslavia, su mamá había sufrido mucho porque su hermano, que era sacerdote, pues lo había matado los del régimen comunista, como pasa en la mayoría de los regímenes comunistas del mundo. Se ataca a la iglesia, se hace mártires, etc. Encomendamos a Nicaragua, la explosión que hubo hace poco, etc. El caso es que mataron a este hijo de esta señora, mataron al esposo de ella, bueno, hubo cantidad de cosas. El caso es que Luka Brajković miró a su mamá y le dijo, ¿y cómo no te derrumbaste? ¿Qué hiciste? Y decía, todos los días llevaba yo a la oración la pasión del Señor y miraba a María y le decía, Madre mía, yo quiero ofrecerme contigo, quiero ofrecerme por ti todos esos sufrimientos que tú estás pasando. Quiero ofrecerte mis sufrimientos para que tú no sufras tanto. Pues vamos a decirle a María que nos ayude a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, a ofrecernos también en las cosas más pequeñas de cada día. No hay que buscar cosas grandes, pero cuando nos lleguen dificultades y problemas, que nosotros sepamos decir, Madre mía, no soy capaz, pero te ofrezco este sufrimiento, te ofrezco esta dificultad para sacar adelante a la iglesia, para aliviarte un poco del dolor que tú estás teniendo al lado de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.